¿Listo? ¿Ya podemos empezar? Permítame, no, doctora, permítame. Ok, tú me avisas. Y la llovidota, pero de todas formas el calorón, ¿no? Sí, Sí, yo sé. no se quitan. Listo, ya está. ¿Listo? Listo. Permítame 2 minutos, doctora. Ok, tú nos avisas. Ya la Ahí puse quedó. rápidamente. Perfecto. Listo. Adelante, doctora, a lo que usted guste. Muy buenas noches a todos. Continuando con las actividades de la SMO de Educación Médica Continua, que corresponde a la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. Vamos a hablar el día de hoy de el manejo actual del lagrimeo, para lo cual la doctora Osiris Olvera nos va a hablar acerca del tema. La doctora es egresada de la UNAM e hizo oftalmología en el Instituto Conde de Valenciana, donde también tuvo la alta especialidad en órbita, párpados y vía lagrimal. Actualmente es adscrita al Departamento de Oculoplástica en dicho hospital y es expresidenta de la asociación en el año 2020. Osiris, muchas gracias por aceptar darnos el tema y pues ya sabes, un honor tenerte siempre en estos trabajos y pues te cedo la palabra para que nos des la plática. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a la Sociedad Mexicana. Pues siempre es un gusto volvernos a ver, aunque sea por estos medios, pero creo que ha sido bastante bueno y provechoso. Y bueno, pues les voy a hablar sobre el lagrimeo, aprovechando que la doctora María Teresa del Ángel ayer nos habló de la patología de vía lagrimal. Eso me hace más fácil a mí el poder hablar de todo lo que causa el lagrimeo, o vamos a ver ahorita la diferencia entre lagrimeo y epífora, y todo lo que no tenga que ver con la patología de vía lagrimal y su tratamiento, nos vamos a enfocar en esta noche. La idea es dejarles como fácil el poder identificar en estos pacientes cuál sería la causa del lagrimeo, porque no todo lagrimeo o no todo ojo lloroso se debe a una obstrucción de la vía lagrimal o a patología de la vía lagrimal. Este es el equipo con el que trabajo en el instituto y pues hablemos un poquito del tratamiento, o más bien como el manejo integral de los pacientes que al día a día, que son vistos en los consultorios de oftalmología general o médicos oftalmólogos generales, que muchas veces nos los refieren porque tienen lagrimeo y entonces dicen, no, pues opéralo, ¿no? Pero antes de hacer una cirugía o establecer un tratamiento definitivo a base de una cirugía, debemos determinar si el paciente tiene lagrimeo o epífora y hay que hacer esta diferenciación. También es importante hacer el interrogatorio y una exploración oftalmológica completa porque pueden existir más causas que no sean solo patología de la vía lagrimal que no se hayan considerado. Y si una de esas, o nos vamos a enfocar a corregir una de ellas, puede o es lo más probable que el problema no se solucione por completo y el paciente siga con el síntoma del lagrimeo. Si hacemos la diferencia entre epífora y lagrimeo, epífora es todo aquel lagrimeo o acúmulo de lágrima abundante que es debido a una obstrucción de toda la vía lagrimal, desde los puntos hasta la nariz, hasta el conducto nasolagrimal. Y el lagrimeo es una hiperproducción de lágrimas ocasionada por muchas cosas, y ahorita es lo que vamos a ver. Entonces aquí prácticamente nos vamos a enfocar a la hiperproducción de lágrima o al ojo lloroso, que como bien dije no es debido a una obstrucción de la vía lagrimal. Así llegan los pacientes, o los que nos refieren o los que llegan de inicio con nosotros como oculoplásticos. Son pacientes que se quejan de lagrimeo desde muy pequeña edad, pacientes que dicen es que mi hijo nació así y tiene un abultamiento, que es lo que ya vio la doctora Teresa del Ángel ayer, o pacientes con lagrimeo constante, ya sean de personas un poco jóvenes que a lo mejor no tuvieran una patología evidente hasta que no hacemos una exploración y un abordaje integral, o pacientes con alteraciones evidentes a nivel de párpados, que esto nos puede ocasionar esta falta de drenaje fluido de las lágrimas hacia la vía lagrimal.
Entonces, es por eso que aquí vamos a diferenciar entre lagrimeo y epífora una vez estableciendo una adecuada y ordenada exploración. Entonces, los pacientes pueden llegar por lagrimeos constantes, ojos rojos, sensación de arenillas. Muchos de ellos tienen el antecedente de utilizar dispositivos móviles, antecedentes de otras enfermedades sistémicas como Sjögren o incluso blefaritis, queratitis o algún defecto de superficie. Hay otros pacientes que llegan evidentemente con alteraciones de los párpados y esta posición genera una hipersecreción de lágrima refleja. O hay pacientes, como ya vimos, que tienen alteración muy marcada en la vía lagrimal o en el drenaje normal de la vía lagrimal. Entonces, a mí me gusta hacer este dibujito y se los hago muchas veces ahí en la consulta a los pacientes porque podemos englobar las 3 causas de lagrimeo o epífora. Entonces, hay muchas otras causas como vamos a ver ahora, pero en 3 grandes grupos podemos hacer una pequeña diferencia. El primer grupo son aquellos pacientes que tienen una hiperproducción que está, como le dice al ojo, échame agua, lágrima, porque necesito limpiarlo. Entonces, porque tienen un cuerpo extraño, porque tienen una blefaritis, porque tienen ojo seco, un estímulo ahí de pestañas en contacto con la superficie, y entonces es como abrir la llave, échame agua. El siguiente grupo son los pacientes que tienen alteración del bombeo. El bombeo es como el barrer la lágrima hacia al sitio de salida, porque bien conocemos que el parpadeo se da de lateral a medial, justo para que la producción de lágrima que se genera a nivel de la glándula se distribuya en la superficie ocular por el parpadeo, pero ese parpadeo lleva la lágrima a su sitio de salida, hacia la vía lagrimal. Y el tercer gran grupo son aquellos pacientes que tienen una obstrucción a cualquier nivel, desde el punto lagrimal hasta la nariz. Y esa es la patología que ayer vieron con la doctora Tere del Ángel. Entonces nos vamos a enfocar a las 2 iniciales. Aquí, este dibujito es cuando les digo, si usted tiene una hiperproducción, puede o no tener la vía lagrimal tapada, o puede o no tener la vía lagrimal tapada, pero tiene alteración a nivel del parpadeo, a nivel del fenómeno de bombeo de esta lágrima. Entonces, si vemos así que el sistema lagrimal se empieza con la secreción de lágrima a través de la glándula lagrimal, esta se distribuye y los párpados obviamente tienen que tener una buena función y tono para distribuir esa lágrima para que el drenaje debe estar funcionalmente y esta lágrima se pueda ir. Entonces, el sistema de drenaje lo vamos a, para tenerlo como un poco más entendido, incluso expresarle hacia los pacientes, la doctora Sharon decía que es como un lavabo, ¿no? La llave es el sistema de, la llave es la glándula lagrimal. Después viene el lavabo, que serían los párpados, ¿sí? Y después la distribución, ¿no? Si los párpados están mal posicionados, tienen una mal fuerza, tono muscular o una posición inadecuada, no va a haber una distribución. Y si no tenemos un drenaje adecuado, pues también la lágrima no va a tener para dónde irse. Entonces, si nos enfocamos en esta imagen, podemos entender un poco más sobre la distribución de la lágrima. Entonces, la función del parpadeo es el fenómeno de bomba que va a hacer que esta lágrima que se secrete se vaya hacia la vía, y todo es una teoría del drenaje de la lágrima a través del parpadeo. Cuando empiezan a cerrar los párpados, estos músculos, estas proyecciones de los músculos pretarsales desplazan los puntos. Entonces, aquí cuando empieza medio a cerrarse, estos puntos o estos músculos desplazan los puntos lagrimales para que se junten el de arriba con el de abajo, porque en condiciones normales están separados. Cuando hay el parpadeo, ambos se juntan y hacen un solo canalículo. Entonces, el músculo preceptal expande el saco cuando ya casi está cerrado los párpados, y por presión negativa, finalmente, al momento de volver a abrir los párpados, se hace una presión positiva y pasa al conducto nasolagrimal, aquí como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, como vemos, los párpados se cierran de afuera hacia adentro, de lateral hacia medial. Y entonces, ¿qué hacemos? En nuestra exploración inicial, los pacientes, además ya de hacer un interrogatorio y una exploración ahí como de primer momento cuando llegan al consultorio, tenemos que hacer la irrigación. Ya vimos por la lámpara, ya vimos algunas otras cosas que nos tenemos que hacer un poquito más en detalle, pero primero generalmente irrigamos, ¿no? Entonces, irrigamos la vía lagrimal. Si la vía lagrimal está permeable,
Cuando hacemos esta irrigación, pues la lágrima va a pasar y la van a sentir ya sea en la nariz o en la garganta, ¿no? La sintieron en la garganta y se la pasan. Entonces ahí está perfecto, la vía lagrimal está normal. Sí llega a la nariz. Después, sí llega, pero entonces, ¿por qué lagrimea? Pues porque hay una hipersecreción o hay una falla de bomba o una obstrucción parcial de la vía. Si hacemos esta irrigación, aquí nos podemos dar cuenta, es evidente que hay un reflujo. Irrigamos por el canal icoliasa superior e inferior y va a haber un reflujo porque hay una obstrucción. Ahorita que vean la imagen, irrigamos ya sea por uno por el de abajo, por el de arriba por el de abajo y sale por el de abajo. Entonces, esto nos indica que hay una obstrucción, se siente un tope duro y hay una obstrucción a nivel del conducto común. Irrigo por el de arriba, por el de abajo, hay un tope y de ahí se regresa hacia uno de los dos canalículos. Y si hacemos otra irrigación o otro paso que puede pasar cuando hacemos la irrigación es que el líquido no llega a la nariz. A veces irrigamos, la jeringa se vació, por así decirlo, pero el paciente no siente la secreción o la solución en la garganta. Entonces, a lo mejor hay una distensión del saco que hicimos con esta irrigación de la solución. Y la otra que puede pasar también, entonces aquí hay una obstrucción a nivel del conducto nasolagrimal. Si hacemos esta exploración y durante la exploración a veces refluye solo líquido, pero si ya refluye moco, aquí ya estamos ante una obstrucción del conducto nasolagrimal porque hay secreción de moco y el moco es producido por el saco. Entonces, si esto sucede, pues ya tenemos una obstrucción de la vía lagrimal y habría que hacer el tratamiento especializado o determinado para esta patología. Entonces, si nos encontramos ante una patología de la vía lagrimal, pues es más fácil porque ya sabemos a qué le vamos a empezar a decir al paciente que se tiene que operar, ¿no? Para permeabilizar esta vía. Pero, ¿qué pasa cuando la vía lagrimal es permeable? Tenemos un lagrimeo funcional y puede ser debido a todas estas causas. Pero a veces se nos complica como tenerlo en la mente de manera organizada y para eso hace algún tiempo que yo leí este artículo y me gustó porque nos va a llevar a un pensamiento y a una exploración ordenada y sistemática. Este artículo se los enseño con mucha regularidad a los pacientes, a los médicos y a los pacientes se los englobo en las 3 imágenes que les enseñé. Entonces, el BLIC es como una mnemotecnia para tener de manera ordenada una exploración del paciente ahí en la lámpara y poder determinar cuál es la causa de su lagrimeo si no hay obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, aquí tenemos las iniciales de cada una de estas posibles alteraciones que vamos a ir descubriendo poco a poco y que podemos ir ya en nuestra mente empezar a buscar en cada paciente cuando la vía lagrimal es permeable. Entonces, puede tener una inervación alterada, pacientes con parálisis facial, pacientes que tienen trastornos neurodegenerativos que afectan con frecuencia el parpadeo, el margen superior toca el margen del párpado inferior o se queda entreabierto un lagoftalmos. ¿Cuál es la posición del párpado inferior? ¿Es flexible se maneja el párpado inferior? ¿Tiene laxitud o no de los tendones? Que los vemos así, ¿no? Generalmente cuando ponemos una cuerda es muy recta, muy completa. Pero al momento o con la edad, esos tendones o esos tejidos se van haciendo ya como hamacas. Existe una adecuada fijación de los tendones, el menisco lagrimal se encuentra en adecuada posición o existe un adecuado aposicionamiento de los puntos lagrimales para hacer ese fenómeno de bombeo y que esa lágrima pueda distribuirse y salirse por la vía lagrimal. Entonces, la B inicial es la alteración del parpadeo, ¿no? Una alteración o una dinámica del parpadeo. En pacientes con parálisis facial sabemos que este movimiento, este bombeo no va a ser efectivo. También depende de la causa y de la cronicidad y de la severidad de la parálisis facial para determinar si hay un buen flujo o un fenómeno de bombeo. Estos pacientes con parálisis facial, pues obviamente el párpado inferior está totalmente paralizado, no tiene movimiento, hay una exposición del globo ocular, hay una hiperemia y hay obviamente pues mayor exposición de la superficie. Eso además va a generar una hiperproducción refleja por mayor exposición de la superficie ocular al ambiente. Y una parálisis pues no va a tener un efecto de bombeo
de la mejor manera que quisiéramos. Pacientes de otogrado con parálisis facial, incluso ven la deformidad de la media cara. Pacientes con algunas enfermedades o alteraciones musculares involuntarias de la cara, de los músculos de la cara, blefaroespasmos, espasmos semifaciales, sinquinesias o mioquimias. Entonces, todos ellos no van a tener esta adecuada parpadeo. Otros tipos de pacientes son pacientes que a lo mejor les pusimos Botox y tienen una ptosis secundaria, pacientes con alguna otra quemadura facial o palpebral que les genere toda esta alteración en la función, posición y adecuada fisiología del parpadeo, pues no vamos a tener un adecuado fenómeno de bomba. Son pacientes con incluso que tengan enfermedades cicatrizales o alteraciones a nivel de la superficie ocular, ¿no? Steven Johnson, enfermedades pénfigos, incluso cicatrizales de la conjuntiva. Pacientes que no tienen un buen cierre palpebral o pacientes que tienen alguna otra alteración a nivel, ya sea tumores de párpados o de conjuntiva que afectan el fenómeno del parpadeo adecuado. Seguimos con la L. Esta es cualquier otra malposición palpebral debida a laxitudes o pacientes ya de edad avanzada con un ectropión senil, con una ectropión o entropión. Aquí vemos estos pacientes por su edad, pues muchas veces ya los vemos en la consulta que decimos, bueno, este paciente tiene malposición palpebral. Obviamente los pacientes que tienen esto, pues tienen una exposición de la superficie, las pestañas que están hacia adentro y que dañan la superficie del globo ocular generan una hiperproducción de lágrimas refleja, pero además el parpadeo no está haciendo del todo su función, ¿no? O pacientes con desinserción de los tendones cantales laterales que tampoco no tienen un buen fenómeno de bombeo. Entonces, todo esto es lo que nos va a ir dando pautas para determinar cuál es el diagnóstico del lagrimeo del paciente y que a veces pueden tener estos pacientes una obstrucción de la vía. Por ejemplo, estos pacientes con exposiciones crónicas del párpado hacia afuera, los puntos se epitelizan y obviamente pues está cerrada la entrada de la vía lagrimal. Entonces, pueden coexistir diferentes causas en el paciente que se queja de un lagrimeo crónico y muchas veces pueden ser evidentes. Aquí vean este paciente con ectropión, ¿no? Un menisco lagrimal aumentado o una separación del párpado y del globo ocular. Aquí podemos ver en este video un poquito de la exploración de la función palpebral para determinar si hay o no laxitud de los tejidos, laxitud de los tendones. Y vean esta prueba de resorte. Cuando hacemos esto, inmediatamente el párpado tiene que regresar. En algunos pacientes no lo hace. ¿Qué tan laxo o qué tanto puedo yo desplazar el punto lagrimal o el tendón cantal lateral? Incluso por allá se ven los retractores, ¿no? O un cierre importante en aquellos pacientes con entropión espástico o entropiones que cuando hacen un cierre forzado hacen que el párpado se coloque hacia adelante, hacia el ojo. Entonces, todas estas maniobras exploratorias nos pueden ayudar a determinar cuáles son las posibles causas de nuestro paciente con lagrimeo y vía lagrimal permeable. Seguimos con las malposiciones palpebrales. También existen otros pacientes que tienen retracciones por enfermedades de orbitopatía tiroidea, donde hay una retracción del párpado inferior, obviamente una mayor exposición del globo ocular. Estos dos pacientes del lado de la pantalla, pues tenemos orbitopatía tiroidea, una exposición escleral, una hiperemia, pacientes que tienen el síndrome del párpado flácido. Vean esta exposición, generalmente es por pacientes que tienen apnea del sueño y tienen una mayor laxitud de los tejidos, que cuando duermen incluso a veces el párpado se vierte y entonces al estar en continuo tallado, por así decirlo, con la almohada, pues amanecen con ojo rojo, ¿no? O pacientes como este lado que incluso a veces pueden tener estas alteraciones de la posición de los párpados, tanto los párpados superiores como los párpados de abajo, y van a alterar la dinámica del parpadeo. La I en esta mnemotecnia se refiere a la imbrincación, ¿no? A la alteración que tienen los párpados, sobre todo al momento del cerrado. Muchas veces el párpado y el superior y el inferior tienen que cerrar de manera adecuada, los puntos lagrimales se unen, pero hay pacientes que, por ejemplo, este lado, si se fijan, cierra, el párpado se mete dentro del inferior, entonces los puntos nunca van a coexistir, por así decirlo, de manera uniforme para llevar esa lágrima a su sitio de salida, a su vía de drenaje. Pacientes que tienen prolapsos de hernia o hernias grasas
tampoco van a tener un adecuado parpadeo porque siempre va a existir ahí esta grasita que va a impedir un adecuado cierre. O en pacientes que por alguna razón hicimos una corrección de entropión o ectropión, hicimos una tira tarsal y al hacer la tira tarsal, pues desplazamos este punto lagrimal más hacia lateral y cuando cierre, pues nunca se va a llegar a juntar con el punto lagrimal superior. Y vean aquí, cuando cierran, pues el párpado se vierte y nunca va a unirse el canalículo superior con el inferior. La C es la de conjuntivochalasis. Puede haber toda alteración a nivel de la conjuntiva que a veces decimos, bueno, pues los párpados bien, la vía lagrimal bien, pero seguimos con lagrimeo. Pues el paciente se queja de ojo rojo, de tener ahí una telita o de mantener siempre el ojo húmedo. Al momento de revisarlo, muchas veces vemos esto, como en la foto de aquí del medio, vemos esta redundancia de la conjuntiva, que muchas veces cuando es medial, obviamente funciona como una tapa en el punto lagrimal. Y entonces durante el parpadeo, pues está como tapado ese punto por la conjuntiva, a veces es redundante y sobrepasa el margen palpebral, y aquí lo vemos en la imagen con fluoresceína. O pacientes que tienen quemosis conjuntival por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, una infección, inflamación de la conjuntiva, o aquellos pacientes que tienen alteración a nivel de la carúncula, que también funciona como una tapa del punto lagrimal, ya sea superior o inferior, e impide una adecuada posición de ambos puntos para que de ahí empiece el drenaje de la vía lagrimal. La siguiente es la K. Estos son alteraciones a nivel de la posición directamente de los puntos lagrimales, el kissing punta. Son pacientes que tienen muchas veces tosis palpebral y es tan evidente la caída o prolapso de hernia o hernia grasa a nivel medial que hace que incluso pues, a nivel del párpado superior empuje más el punto lagrimal superior y casi se juntan ambos puntos. Como vemos en esta imagen superior, es muy evidente que debe existir esta pequeña separación entre ambos puntos cuando los párpados están abiertos, que cuando cerramos, cierran completamente y los puntos se juntan. En estos pacientes que tienen laxitudes, que tienen una tosis o hernias grasas, prácticamente todo el tiempo están juntos el párpado superior y el inferior, y obviamente canalículo superior con canalículo superior nunca permiten esta posición o esta apertura para que de ahí pase la lágrima. O aquellos pacientes que a veces nosotros en cirugías de vía lagrimal hacemos estos desgarros de puntos lagrimales o durante la exploración desgarramos y hacemos más grandes los puntos lagrimales. No por tener un punto lagrimal a veces mayor, pues va a haber mayor capacidad de drenaje o de que se llene más para que se vaya, ¿no? Pacientes que tienen igual este fenómeno de alteración en la función palpebral, pues tampoco se van a ir. O en aquellos pacientes que tienen aquí, si se fijan, este paciente tiene una fístula a nivel del canto medial. Podemos irrigar por la vía lagrimal normal, por el punto y canalículo, pero tiene lagrimeo. Entonces, si no los podemos explorar o no pensamos que eso pueda existir, dices que el paciente me llora, pero a la hora que exploramos, pues nos damos cuenta que hay una fístula ahí en piel de la vía lagrimal. O pacientes que no tienen puntos, que tienen agenesia, que están epitelizados o que han tenido cirugías previas y se cerraron completamente estos puntos lagrimales. Aquí sí ya nos encontramos ante la patología de vía lagrimal, una obstrucción de vía lagrimal, ¿no? A nivel de los puntos. Entonces, si corregimos un paciente que llega con lagrimeo, que exploramos, la vía es permeable, pero no nos enfocamos o no nos detenemos un poco a evaluar los puntos lagrimales, a evaluar la conjuntiva, a evaluar la posición, función y fisiología del parpadeo, pues puede ser que digamos, no está tapada su vía, no es conmigo, adiós, ¿no? O pacientes que tienen ojo seco, queratitis, blefaritis alérgica, infecciosa. Entonces, si no tratamos la causa, pues entonces vamos a quedar sin un tratamiento específico para el paciente y el paciente va a continuar con lagrimeo y puede regresar a la consulta siguiente y decir, doctor, sigo con lagrimeo, ¿no? El lagrimeo no se me quita. Entonces, es lo más probable que el problema no se solucione por completo. Entonces, si hacemos o nos enfocamos a estas tres causas, tanto en la producción de la película lagrimal, al bombeo, la distribución de esta lágrima que se produce y al drenaje de la vía lagrimal, sería más fácil ofrecer un tratamiento. Entonces, si tenemos
el primer grupo, que son pacientes con una hiperproducción, generalmente refleja por un estímulo a nivel de la glándula lagrimal. Es como abrir la llave y decir, échame agua porque necesito lágrima para lavar blefaritis, queratitis, un ojo seco, una basurita, algo. Entonces vamos a enfocarnos al tratamiento primero por utilizamos múltiples lubricantes, ¿no? O aquellos pacientes con uso de computadoras, pacientes con Sjögren o pacientes con blefaritis. A lo mejor es un paciente que todo su párpado está bien, su vía lagrimal está permeable, pero no nos enfocamos a verle las pestañas, ¿no? Entonces tiene una blefaritis que genera una hiperproducción. Entonces ahí tendríamos que enfocarnos al tratamiento de la blefaritis e incluso ayudar con lubricantes y demás, ¿no? Por eso tenemos toda esta gama y más de lubricantes. Ahora hay una, incluso blefaritis asociada de Modex, que está muy de moda o que ya hemos descubierto que el aceite del árbol del té funciona, antiinflamatorios, que generalmente el ojo seco se asocia a inflamación, pues tendríamos que ayudarnos de todo este tipo de medicamentos que tenemos a la mano. Incluso los aseos, las toallitas, las espumas para limpieza de párpados. Cuando nos vamos al siguiente grupo, pues la alteración palpebral. ¿Qué va a tener esa alteración del bombeo, del efecto de barrer la lágrima hacia la vía de salida? Pues tendríamos que dedicarnos a explorar todas estas malposiciones que podemos encontrar a nivel de los párpados para que sean anatómicamente y funcionalmente correctos. Pacientes con ectropiones, como este de aquí arriba, con un ectropión, incluso ya con una hiperqueratinización o una hiperemia a nivel de la conjuntiva y que puede o no tener una queratinización del punto lagrimal. Pacientes con entropión, pues vamos a tener que hacer una tira tarsal, una reinserción de retractores, igual como este paciente. Entonces aquí ya a lo mejor como oculoplásticos o pacientes médicos que nos dedicamos a corregir párpados, pues tendríamos que corregir, ¿no? Mejorar su posición, el parpadeo, de alguna manera para que este párpado cierre mejor, el globo no esté expuesto y tenga una fisiología más o una adecuada fisiología del parpadeo. Pacientes con cicatrices que han estado múltiples cirugías. Este es un paciente nos refirieron de otro centro y hemos estado trabajando con él para mejorar la apariencia y obviamente la función del párpado para corregir la hipersecreción por exposición y mejorar el bombeo. Pacientes con parálisis facial, donde hay que mejorar, cubrir la superficie y obviamente estos pacientes ya no tienen un efecto de bomba, pues porque están paralizados, ¿no? Ya nada funciona esto que les platiqué al inicio de la distribución y sistema de drenaje de la lágrima. Mejoramos aquí un poco la posición, pusimos una pesa de oro y mejoramos la posición y es mejor que el paciente a lo mejor ya no tenga un lagrimal reflejo, aunque su fenómeno de bomba pues no va a mejorar. Entonces, por eso les digo, si no nos enfocamos a encontrar otras causas, puede que nos quedemos cortos y el paciente va a seguir con lagrimeo. O explicarle al paciente que por qué puede seguir con lagrimeo a pesar de que haya sido operado, ¿no? Este paciente con alteraciones de la posición de las pestañas, un epibléfaro, pues corregimos su epibléfaro. La patología de vía lagrimal ya es lo que vieron ayer con la doctora Tere, no me voy a enfocar mucho, pero aquí, si está obstruido, ¿en dónde? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa obstrucción, ¿no? Desde niños con amnioceles, dacrocistitis agudas, traumas de la vía lagrimal, ¿no? Patología congénita o adquirida, aguda o crónica, incluso el trauma. Pues hay que corregir para mejorar la anatomía y función de estos párpados. Les digo, esto ya no me voy a meter mucho, pero son otros diagnósticos en estos niños que podemos establecer para saber que no todo es por obstrucción de la vía lagrimal. Estos pacientes pueden tener glaucoma congénito, epibléfaro, atresia o agenesia de la vía lagrimal, ¿no? Aquí como vemos en estos pacientes. Este no tiene puntos, pero no sabemos si es solamente agenesia o falta de los puntos o es toda la vía lagrimal, ¿no? Masajes en los pequeños, sondeos que podemos hacer de manera temprana para evitar complicaciones como estas fístulas, celulitis. Las dacrointubaciones cerradas, ¿no? Pacientes con sacos retenedores, sondeos fallidos. Nosotros, como a diferencia de otros países, hacemos DICs en obstrucciones altas. Incluso, obviamente niños,
y obstrucción adquirida en pacientes adultos para tratar la dacrocistitis aguda, la canaliculitis, que muchas veces también empiezan con dolor, lagrimeo constante o de manera recurrente o crónica, y hay que establecer en la medida que se pueda durante la exploración esta alteración de la canaliculitis, ¿no? De la vía lagrimal alta. Hay que hacer una canaliculotomía y drenaje. Obstrucciones altas, que puede ser a cualquier nivel, desde los puntos. Todas estas imágenes nos dan las posibilidades de una obstrucción alta. Y pacientes con obstrucciones bajas de la vía lagrimal, que es de la unión del canalículo del sacro para abajo, toda es obstrucción baja. Dacrocistitis aguda, dar tratamiento en etapas agudas con antibióticos, masajes, compresas. Obviamente ahí no vamos a irrigar y terminar en una dacrocistorenostomía, ¿no? Que puede ser endoscópica o que puede ser externa. Como decía ayer la doctora Tere, pues se está contraindicada cuando vemos alguna alteración del saco, pues ya no completamos la cirugía abriendo la osteotomía. Este es un video que les traía de una DCR, pero ayer la doctora Tere lo mostró muy gráfico. Y lo que sí también es el trauma de la vía lagrimal, ¿no? Muchas veces llegan así en estos estados. Obviamente aquí el ojo, los párpados y la vía lagrimal es como lo último. Aquí primero obviamente es la vida. Y saber que los traumas faciales se asocian con traumas palpebrales y obviamente de la vía lagrimal. Es importante hacer una evaluación sistémica. Obviamente es la agudeza visual, la integridad del globo ocular. Una vez que se estableció la vía aérea de la vida, ya después podemos hacer una evaluación qué pasa en el ojo, qué pasa en los párpados y qué le pasó a la vía lagrimal, ¿no? Y es importante hacer una exploración qué tanto se afectó la vía lagrimal, si fueron los puntos, si fueron ambos canalículos superiores e inferiores o a nivel del saco, fracturas, ¿no? Traumas ya más complejos faciales, oculofaciales. Y pues hay que reparar dentro de las primeras 24 o 72 horas para evitar que tejido de granulación se forme ahí y nos impida corregir de manera adecuada o volver a hacer esta unión reparar el canalículo, ¿no? Puntos y canalículos. Existen reparaciones monocanaliculares con sistemas específicos o bicanaliculares cuando ya tenemos que reparar incluso este tipo de traumas. Y lo importante de esto, en una reparación temprana, adecuada, cierre por planos, que evitemos esto, ¿no? Alteraciones de la vía lagrimal, obviamente fenómeno de bombeo y vía lagrimal. Y a lo mejor dicen, bueno, no, el paciente dice, no, o tengo blefaritis, me tratas la blefaritis, mis párpados están en buena función, a lo mejor es un paciente joven, o pacientes ya de adultos, 60, 70, 80 años, que tienen una alteración del párpado, ptosis, herniación grasa, ectropión, malposiciones. A lo mejor si tiene una hipersecreción por una blefaritis, pues no voy a ir a operarle una posición del párpado, porque si lo opero va a decir, bueno, sigo con lagrimeo. Entonces hay que trabajar primero lo de hiperproducción para poder después en su momento ofrecer cirugía para mejorar el bombeo. Y en aquellos pacientes pues que sí tienen una obstrucción, pues es más fácil para nosotros operar una obstrucción de vía lagrimal e ir directo a ese tratamiento, que a lo mejor el paciente explicarle, a lo mejor el paciente puede tener estos 3 grupos de patología, a lo mejor solo uno u otro, pero si tuviera los 3, pues no me puedo ir directo a ofrecerle una obstrucción para permeabilizar la vía si tiene blefaritis y si además tiene una malposición palpebral, ¿no? Entonces, como les digo a los pacientes, ¿qué quiere? De todo esto que tiene, ¿con qué empezamos? Entonces, yo creo que mejor empezar por lo básico, aseos, compresas, tratamiento para ojo seco, mejoramos la superficie, mejoramos la patología, cuadros inflamatorios, cuadros alérgicos. Después, si es así, mejorar la posición del párpado, y si no tiene obstrucción, pues nada, ¿no? Pero si tiene obstrucción, aunque lo opere, si no completamos lo anterior o el paciente no lo entiende o nosotros se nos fue la exploración, pues el paciente va a regresar con lagrimeo. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor el paciente no quiere o no se puede hacer nada? Hay un tratamiento sintomático a través de la inyección de toxina botulínica que se hizo ahí nosotros en el CONDE, empezamos a hacer un trabajo
y sabemos que al momento de inyectar toxina botulínica en la glándula lagrimal, es como cerrarle la llave a este sistema que les enseñé de lavabo. Es como si no me quiero hacer nada, a lo mejor mis párpados están bien o están mal, la vía está permeable o no, está con una obstrucción, pero no me quiero hacer nada. Ah, bueno, pues pongamos tontita toxina botulínica en la glándula lagrimal, va a ser de disminuir la producción refleja de la lágrima y el paciente a lo mejor ya no se queja de lagrimeo. Y aquí se ponen 2.5 unidades, hasta hemos puesto 4 unidades por cada glándula lagrimal, justo en el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal. El efecto no es inmediato, las consecuencias pueden ser una tosis pasajera o una diplopia por difusión hacia el recto lateral o al elevador del párpado, pero que con el tiempo el efecto no deseado obviamente dura mucho menos que el efecto real de la toxina botulínica. Y entonces, conclusiones. Debemos tener primero, saber que pueden existir todas estas patologías que de un paciente que se queja de lagrimeo y no tiene obstrucción de la vía. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le busco? ¿Qué le ofrezco? Y si es una adecuada producción y calidad de la lágrima o tiene ojo seco o blefaritis, pues tratamiento de superficie y blefaritis. Si tiene una obstrucción, para nosotros oculoplásticos es más fácil porque operamos cualquier patología, cualquier cirugía de vía lagrimal, o encontramos cualquier otra alteración de este artículo, como les mencioné, que se llama BLIC, para ir sobre esa causa en específico para ofrecerle el tratamiento y disminuir sus síntomas de lagrimeo. Esto es todo por mi parte, pero antes quiero hacerles el comercial. Ya está pronto nuestro congreso, es nuestro congreso internacional. Va a ser en Mazatlán, entonces bienvenidos todos. Ahí hay datos para que se puedan meter a obtener información y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Si hay alguna duda, pregunta. Muchas gracias, doctora Osiris. Muchísimas gracias por ser tan gráfica en toda la explicación. Sí tenemos aquí varias preguntas. Voy a empezar. Dice, muchas felicidades, doctora. Gracias. Gusto en saludarte, el doctor Héctor Arturo Méndez. Gracias. Y la primera pregunta dice, ¿qué tan frecuente puede estar asociado a blefaroplastías? Cuando en las blefaroplastías se hace un exceso corte de piel o resección de piel, pues obviamente altera el fenómeno del parpadeo y va a estar alterado el bombeo, ¿no? Este paso de la lágrima o distribución de la lágrima, y si quedó en ectropión, retracción o lagoftalmos, ojo seco por consecuencia, entonces va a tener el lagrimeo, es muy constante en estos pacientes asociados a blefaroplastías previas. Dependerá de qué tipo de blefaroplastía y qué tanta piel o qué tanta alteración en el parpadeo se haya presentado. Preguntan, ¿cómo se puede resolver si se hizo por una blefaroplastía cosmética? Si hay un lagrimeo por blefaroplastía cosmética. Aquí va a depender, como les dije, ha llegado pacientes operados de 4 párpados donde el exceso de piel, la resección de piel fue en exceso y entonces no tienen piel superior, por lo tanto hay un lagoftalmos, no hay un cierre adecuado del párpado superior, pero también el párpado inferior está en retracción. Entonces, si le quitaron piel, pues lo aconsejable sería corregir con piel. Pero como son cosméticos, no siempre hacemos un injerto de piel para mejorar esta falta de piel. Hemos hecho nosotros en el hospital, sobre todo en pacientes con blefaroplastías inferiores con exceso de resección, hacemos un injerto de paladar o de estas láminas de dermis acelular para mejorar la longitud vertical del párpado a través de la conjuntiva. Ese injerto va por dentro, en la mela posterior, por conjuntiva, y después hacemos como un lifting mediofacial para mejorar la posición de los párpados inferiores. Les he de decir que muchas veces los pacientes con blefaroplastías
que inicialmente o que tienen que son recientes, por ejemplo, no sé, 2 meses, 3 meses, muchas veces con masaje, compresas y demás podemos mejorar la posición de los párpados. Pero cuando ya no es posible o han pasado 3, 4 meses o hay una exposición importante, pensamos en corregir quirúrgicamente a estos pacientes. ¿Qué opinas de la DCR en niños? Hemos estado haciéndola, pero en un principio yo estaba renuente a hacer DCR en niños porque todos estos pequeños se inflaman demasiado y finalmente terminan en obstrucción del ostium que hicimos. Pero nos ha dado buenos resultados utilizar esteroides como Deflazacort previos a la cirugía. Incluso hacemos la DCR en niños y mantenemos el Deflazacort posterior a la cirugía. Pero sí, está descrita y se ha hecho DCRs en niños. ¿Qué opinas de la cauterización conjuntival para la conjuntivochalasis o cómo se trata? La conjuntivochalasis la hemos tratado de 2 maneras. Una como de manera un poco menos invasiva, que es incluso con los cauterios estos de pila. Hacemos como un puntilleo como tipo red en la conjuntiva redundante. Obviamente esto inflama mucho, hay que mantenerlos con antiinflamatorios, incluso esteroides tópicos o AINES. Y eso hace que se contraiga la conjuntiva redundante y nos ha ido bien. En otros pacientes, también yo creo que por escuela o por decisión, hemos tenido que entrar a cirugía a hacer esa resección excesiva de la conjuntiva a nivel de fondo de saco. Cortamos lo redundante y suturamos con Vicryl. Aquí estoy. Voy por la siguiente pregunta. Dice, voy. Es que como mandan nuevas preguntas, se me va para arriba. Comenta el doctor César Pastrana, hay que evitar usar cánulas de viscoelástico 27 gauge para irrigar. Lo ideal es la de 23 gauge en la punta que engrosa 19. Esto ha sido una controversia desde la primera plática, Osiris. ¿Qué tipo de cánula usas tú para irrigar? Mira, te voy a ser franca. En el Conde utilizábamos las que se reesterilizaban de los viscoelásticos, ¿no? Pero siempre decíamos, bueno, pásame tus cánulas, las reesterilizábamos y esas son las que utilizábamos. Después nos compraron las cánulas específicas para irrigar. Yo creo que no hay inconveniente en cuál ocupes en calibre, porque siempre dilatamos los puntos para que puedas irrigar. Yo creo que aquí lo importante es la técnica. Si anatómicamente ustedes saben que la vía lagrimal empieza en el punto, tiene una porción vertical, luego una porción horizontal, y así hacemos la maniobra para irrigar, yo creo que eso es más importante que el calibre real de la cánula, ¿no? Hay cánulas incluso quirúrgicas, o bueno, ya como que se venden específicamente para eso, pero son muy gruesas. Entonces, aquí lo importante es saber usar o tener en cuenta la anatomía para no lastimar los canalículos a la hora de irrigar. Y generalmente, o no siempre dejamos, o depende qué tan traumática haya sido la irrigación, cuando están muy epitelizados o obstruidos los canalículos, les dejamos un poquito de esteroide. Pero si no hacemos esta como rectificación del canalículo al traccionar el párpado y al meter la cánula, nosotros mismos podemos lastimar los canalículos. Sí, de hecho, ¿cuántas veces no nos dice el residente? No pasa, doctora. Y luego va uno y ya hace la técnica y pasa sin problema, ¿no? Entonces, yo también porque no rectifican. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo en que no es la cánula, sino la técnica. Exacto. Preguntan, ¿técnica sencilla en consultorio para tratar puntos lagrimales pequeños o cerrados? Pues yo creo que con eso acabas de nosotros tenemos la ventaja de que podemos hacer procedimientos en consultorio, en el área de oculoplástica en el Conde, y hacemos puntoplastías. Nosotros, si podemos solo dilatar, y a lo mejor con eso es suficiente, pero son pacientes que llegan recurrentemente y me dicen, ya lo hicieron, y se sigue cerrando. Nosotros hacemos puntoplastías, y nuestra forma de corte es el escleropunch, como los que utilizan los de glaucoma, a mí o la vana, la tijera vanas. A mí me gusta más el escleropunch porque deja de manera más circular el canalículo, el punto, lo abrimos y a veces utilizamos lo que nos sobra de las ondas de silicón para colocarlo con una sutura, un trozo de silicón, hacemos la puntoplastía cortada con el escleropunch, metemos
tubo de silicón y lo suturamos ahí a piel una semana, 3 días, para que cuando se cicatrice, es como la DIC, ¿no? Que se cicatriza, pero se cicatriza alrededor del tubo y a veces ya después quitamos el tubo. Entonces las puntoplastías las utilizamos o las hacemos en consultorio. Obviamente con anestesia local. Muy buena exposición, más felicitaciones, muchas felicitaciones. Dice, manda saludos a todos la doctora Moguel en Facebook y felicitaciones. Gracias. ¿Cómo se prepara el aceite de té verde de árbol y cómo se usa? Hay diferentes preparaciones, una es al 7%, hay otras que ya lo venden diluido en estas tiendas de jabones y para cuerpos y demás. Body Shop. Body Shop. Exacto, en Body Shop ya lo venden diluido. Y yo lo único que a veces les pido es que lo diluyan un poquito con shampoo Mene, shampoo sin comercial, shampoo de bebé, para que se hagan el aseo o la limpieza con esa preparación. Ok. Acerca del Botox, ¿por cuánto tiempo la aplicación y se aplica cada 4 a 6 meses, igual que en estética? Exacto. Dependerá del paciente. No a todos los pacientes les funciona la toxina, pero a quienes le funciona generalmente al cabo de 4 a 6 meses regresan para su aplicación porque mejoran el síntoma del lagrimeo. Ok, muy bien. Comentan aquí que andamos en 445 conectados, Osiris. Muy buena audiencia. Excelentes fotografías. ¿Cuántas cirugías le hicieron al paciente el trauma ocular que tenía varias cicatrices con edema palpebral que no dejaba libre el eje visual del ojo izquierdo? Ese paciente fue un paciente que llegó con nosotros después de haber sido tratado en otro servicio, en otro hospital. Creo que ella llevaba 4 o 5 cirugías y nosotros hemos hecho otras 4 o 5 para mejorar el canto lateral. Comentan que el aceite arde mucho, diluido arde menos, ¿no? Sí, por eso es la dilución. Se diluye y entonces arde menos. Y mencionan que Aiko vende champú con árbol de té y que en Body Shop también venden la espuma de árbol de té y también funciona bien y no les arde tanto. Está la dilución entre el 6 y el 7%. De hecho, antes conseguíamos el aceite puro como tal y hacíamos que el paciente sacara este aceite puro y lo diluyera al 7% en un shampoo. Y así arde menos. Y tiene buen efecto que el que queremos para Demodex. Pues eso es con respecto a todas las preguntas. Espérame, me mandan un mensaje nuevo. Felicidades por el caso de complicación de vía lagrimal, os quedó súper bien. Y ¿algún último comentario, Siris? Ya terminamos con las preguntas. Pues nada, yo creo que sí es importante tener en mente todas estas causas de lagrimeo, porque no todo lagrimeo es patología de obstrucción de vía lagrimal, ¿no? Entonces, tener en la mente, a mí me gustaría que se llevaran esto a casa, que cuando tengan un paciente con lagrimeo, sepan que no todo es vía lagrimal obstruida y que cada vez pudieran hacerle estas exploraciones dirigidas y sistemáticas en sus pacientes, sobre todo para que el paciente sepa que puede tener muchas causas y que dicen, ellos vienen por unas gotitas o por una cirugía y que creen que con eso van a mejorar. Pero si no exploramos, si no les decimos que tienen, pues es difícil, ¿no? Incluso a veces ya ni regresan o regresan con lagrimeo y son pacientes que están con lagrimeo, pero con obstrucción vía permeable. Y pues no, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Osiris. Y hablando de eso, mañana se hablará de entropión y ectropión, que son causas frecuentes de lagrimeo también. Mañana nos toca ese tema. Muchísimas gracias, Osiris. Muy gráfico, muy bonito todo lo que presentaste. Espero que haya sido de utilidad para todos. Y pues seguiremos mañana con los temas correspondientes a nuestra asociación. Los esperamos en Mazatlán, 6 a 8 de octubre, Ya nos vemos. en el Congreso Nacional. Muchas gracias. Gracias, doctora Moguel. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Llévame.